Uno de los procesos fundamentales dentro del quehacer de un diseñador o de un patronista es el dibujo técnico. Cuando nosotros hablamos de dibujo técnico en nuestra área, nos referimos a todo aquel dibujo bidimensional de prendas de vestir. Básicamente, el dibujo bidimensional va de la mano con la parte creativa y con la parte productiva. Es decir, es la conexión que tiene el diseñador con el patronista versus todo el ADN de la marca. Para poder entender un poco más cómo funciona, voy a empezar a desglosar este lenguaje técnico. Y primero, quiero aclarar qué es un dibujo técnico. El dibujo técnico es un sistema a través del cual se representa gráficamente uno o más objetos. En este caso, el objeto con el que nosotros vamos a trabajar son prendas de vestir, con el fin de otorgar información útil para un posible y consecuente análisis y desarrollo que permitirá ejecutar la construcción de un objeto. Insisto, el objeto con el que vamos a trabajar es una prenda de vestir. El término bidimensional hace referencia a toda aquella figura que está compuesta únicamente por dos dimensiones. En este caso es el ancho y el largo. El cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el círculo no tienen profundidad, quiere decir son formas completamente planas, que al momento de trazarlas no involucran ningún tipo de ejecución o ningún tipo de volumen en su diseño. Insisto, son piezas que se van a ver completamente planas. Esa es la forma en la que nosotros vamos a trazar o en la que nosotros vamos a empezar a dibujar o graficar las prendas de vestir. En todo lo que tiene que ver con dibujo técnico, aparecen diferentes tipos de líneas. Es importante tener en cuenta que no es el mismo tipo de dibujo técnico que se utiliza en un diseño arquitectónico o que se puede utilizar en toda la parte del diseño de modas. ¿Qué quiere decir? Nosotros trabajamos o siempre vamos a partir desde una línea guía. La línea guía, como su nombre lo indica, es un eje de simetría que se suele utilizar para saber cuál es la parte izquierda, cuál es la parte derecha y de qué manera se va a ir trabajando esa proporcionalidad. Cuando hablamos de una línea sólida, la línea sólida es aquella que demuestra o marca el croquis por donde va a ir pasando la prenda. En algunos casos también se utiliza línea sólida para demarcar cortes o uniones que va a tener la pieza. Otra línea que se suele utilizar es la línea intermitente. La línea intermitente hace referencia a pespuntes o costuras. Cuando hablamos de pespuntes, son todas aquellas costuras visibles que se ven encima o en la parte externa de la prenda. Es decir, cuando yo tengo una costura interna, no la voy a trabajar en línea punteada, sino que únicamente voy a dejar la línea punteada para lo que voy a mostrar de manera externa en la prenda. Cuando nosotros hablamos de figurín o de proporciones, aparece algo que se conoce como canon de belleza. Para entender un poco más cómo funcionan los cánones de belleza, vamos a acudir al siguiente video, en el cual nos explican de dónde o cómo nace. Los griegos en la antigüedad establecieron la cabeza como unidad de medida para el canon de belleza. Aparece el canon de Policleto, el cual sugiere una proporción de 7 cabezas, es decir, su cabeza cabe 7 veces en todo el largo de su cuerpo. Luego de esta proporción aparece Lisipo, el cual propone una silueta mucho más esbelta o un poco más esbelta. Esta silueta sugiere un canon de 7 cabezas y media, es decir, su cabeza cabe 7 veces y media en todo el cuerpo. Actualmente trabajamos con el hombre de Vitruvio, el cual propone o sugiere un canon de belleza de 8 cabezas. Estas 8 cabezas hacen que su silueta sea mucho más esbelta. Aquí vamos a empezar a ver una silueta de 8 cabezas y se le va a hacer la división para entender de qué manera funciona esta proporcionalidad. Es decir, en la primera cabeza, la cual va compuesta desde donde está la corona hasta donde está la barbilla, vamos a encontrar la cabeza o la primera sección. En la segunda sección, que va desde la barbilla hasta los pezones, vamos a encontrar la segunda proporción. De los pezones
al ombligo, pasando por la cintura y pasando por los codos, vamos a tener la tercera cabeza. Del ombligo hasta la cadera, pasando por las muñecas, vamos a tener la cuarta cabeza. De la cadera, pasando por entrepierna, vamos a tener la quinta. De entrepierna a rodilla, o sea, por debajo de la rodilla, donde están los ejes de rotación, sexta cabeza. Continuamos con pantorrillas y ya por último tenemos la planta de los pies. Este es simplemente un canon de belleza, es decir, en la parte gráfica o en la parte de ilustración, especialmente en diseño de modas, entre más largo sea el canon de belleza, más estilizada la figura o la silueta. Nosotros logramos encontrar cánones hasta de 12 cabezas. ¿Para qué? Para que la silueta se vea mucho más estilizada. Ya luego de entender un poco más cómo funciona el canon de belleza, vamos a empezar a revisar qué diferencias existen entre figurín, ilustración y dibujo plano. Es importante resaltar y aclarar que nosotros en escena no trabajamos ni figurín ni ilustración, únicamente nos vamos a enfocar al dibujo plano. El figurín es una representación gráfica del cuerpo y de las prendas con una expresión viva, un trazo mucho más fresco, un movimiento dinámico, una pose elegante y una expresión adecuada al tipo de vestimenta propuesta. Si ustedes revisan, aquí tengo la silueta del cuerpo, el canon de belleza con la proporción de cantidad de cabezas que se esté trabajando. Sin embargo, encuentro ejes de rotación o movimiento, quiere decir, hace que mi estructura se vea mucho más dinámica. Si lo vemos aquí en ejemplos, el figurín es todo aquello que va con movimiento al momento de utilizar o trabajar la plantilla. Si nos vamos al figurín que aparece al lado derecho de la pantalla, nos vamos a dar cuenta que este canon de belleza está mucho más estilizado que el canon de belleza que tenemos al lado izquierdo. Es decir, fíjese el largo de las piernas, lo cual, si yo hago la proporción de la cabeza y la voy replicando, me voy a dar cuenta que esto es un canon de belleza de incluso hasta 13 cabezas, ¿vale? Eso es con la proporción o con la forma en la que nosotros vamos a estar trabajando. La ilustración son dibujos, esquemas, bosquejos, bocetos, sketch o pinturas que se hacen relacionados a la moda. Pueden ser de modelos, ropa, accesorios, prácticamente cualquier objeto o situación relacionada a la industria. Fíjese que cuando se habla de ilustración ya es el detalle, pero el detalle más expresión, ¿sí? O sea, se ve la pestaña, se ve el cabello, se ve el movimiento, las partes del cuerpo. Pero si ustedes detallan las prendas, fíjense que en las prendas no se ve mucho detalle dentro de su construcción. Es decir, la ilustración sirve muchísimo como un portafolio, un book de producto para poder vender lo que queremos mostrar o lo que queremos hacer. Sin embargo, para la parte productiva, para la parte de producción, este tipo de ilustración no es nada benéfico. ¿Por qué? Porque no logro ver por dónde van las costuras, qué cortes tiene, cuáles son los sistemas de ajuste, cuáles son los sistemas de cierre. Entonces seguramente el patronista y la persona que va a hacer la parte de confección va a quedar un poco corta con esta información y no se va a lograr el objetivo. Por eso, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con dibujo plano. Entonces, fíjense lo que les decía, aquí se ve muchísimo la expresión de la cara. Si yo reviso en esta parte de acá, en la cintura se ve bastante ajustada, pero no me está diciendo de qué manera ajusta, no me está diciendo de qué manera cierra, no me está diciendo de qué manera va a ser funcional la prenda, únicamente me está mostrando la base estética y el contexto, fíjese acá, en el que va a poder ser utilizada. Es decir, vuelvo y repito, este tipo de ilustración sirve muy bien para vender un producto, más no para realizar la parte de construcción o la parte operativa. El dibujo plano es una representación detallada de una prenda, es decir, se deben identificar todas las características técnicas de la prenda: pespuntes, botones, costuras, pinzas, acabados. No tiene movimiento, o sea, fíjese que se ve la estructura como si estuviera completamente erguida. No se ve el brazo quebrado, la cintura inclinada, la cadera hacia un lado, sino que se ve completamente plano.
Se debe identificar siempre delantero y posterior. Entonces fíjese que aquí tengo escote delantero y se ve el escote posterior porque la prenda tiene que verse completa, no se puede ver a medias. Esto es lo que se hace en el dibujo plano. Se identifica por dónde va costura, cómo va a ser el sistema, cómo se va a ver la pieza, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si aquí tengo una cremallera, fíjense que aquí se ven los dientes de la cremallera, me está diciendo cuántos carritos o cuál es el sistema para poder subir y bajar. Y aparte de eso me está diciendo por dónde va a ir pegado. Es decir, todo tiene un proceso. Yo no puedo dibujar una cremallera sin indicar cómo va a ir confeccionada, pues porque seguramente no va a quedar claro dentro del proceso y después cuando a mí me entreguen la muestra, pues voy a empezar a tener conflictos dentro del dibujo plano versus lo que me están entregando. Es decir, la información técnica que consolida el dibujo plano debe ser lo suficientemente clara gráficamente para que me puedan entregar lo que yo quiero como prototipo, como producto en el área de producción. Fíjense aquí los botones tiene el botón, va a ser de 4 ojos, va a ir confeccionado y se ve el ojal por donde se va a trabajar. Ya después de entender un poco más cómo funciona, a qué le estamos apuntando y qué vamos a trabajar este trimestre en esta temática, vamos a profundizar un poco en cuáles son los tipos de trazos, qué tipos de lápiz existen, qué tipos de ejercicio pueden empezar a hacer para ablandar o para adiestrar un poco más la mano y el pulso. Es importante que tengan en cuenta que ustedes no van a hacer todo a mano alzada, ustedes van a poder acudir a reglas, van a poder acudir a software digitales, pero insisto, antes de pasar al software, usted debe poder hacerlo de manera manual para que pueda tener la comprensión de la proporción, de los detalles, para que ya luego sea mucho más fácil la construcción en el software. Resulta que cuando nosotros hablamos de lápices, existen diferentes tipos de minas. ¿Sí? Las minas no solamente las vamos a estar trabajando aquí, sino que también las vamos a estar trabajando en patronaje. Vienen con un sistema de clasificación europeo. Entonces es muy común que cuando usted vaya a comprar un lápiz le digan 2H, HB, 2B, pero usted no tenga ni idea de cómo funciona. Todo lo que tenga que ver con H hace referencia a lápices duros. Todo lo que tenga que ver con P hace referencia, a lápices suaves. La mina, digamos que es base importante para que usted logre entender de qué manera va a hacer el trazo. ¿En qué sentido? Seguramente si usted tiene una mano muy pesada en la cual usted empieza a partir, empieza a quebrar la mina, usted lo que debe utilizar es una mina H. ¿Por qué? Porque son minas duras. Si usted tiene una mano suave, liviana, que no logra identificar el trazo por donde usted marca o por donde usted va, seguramente el tipo de lápiz que va a tener que utilizar es un B. ¿Por qué? Porque son lápices blandos, pero fíjese que marcan o tiñen muchísimo más. Es importante que vaya identificando qué tipo de mano tiene usted. Esto es completamente normal. Yo, en lo personal, tengo una mano lo suficientemente pesada para partir cualquier mina, incluso una 2 milímetros. Es decir, que en mi caso se sugiere trabajar siempre los H. ¿Por qué? Porque como tengo una mano tan pesada, si utilizo un B, me va a quedar un negro infinito y si utilizo un H, pues va a ser mucho más fácil que la mina no se esté partiendo y que la grafía o que la letra o lo que esté haciendo se vea mucho más clara y mucho más limpia. Cuando comenzamos a dibujar, una de las cosas más importantes es practicar el pulso mediante el trazo. Esto es, que el lápiz vaya por donde queremos que vaya. En definitiva, tener control sobre nuestro trazo hará que mejoremos nuestras técnicas de dibujo. Podemos diferenciar a grandes rasgos dos formas de sujetar el lápiz: la posición de escritura y la posición de dibujo. La posición de escritura es la que utilizamos normalmente, ya que aprendemos a escribir incluso antes que aprender a dibujar. Se puede decir que apoyando la mano en el papel limitamos nuestro rango de acción en el dibujo a la hora de hacer trazos más largos, pero de toda la vida se controlan mejor los detalles. Posición de dibujo.
Sujetamos el lápiz con el dedo pulgar y el índice apoyando la base del lápiz en la palma de la mano y separamos nuestra mano de la superficie en la que dibujamos. Esto facilita que desbloqueemos todas las articulaciones del brazo. Todo dibujante sabe que al dibujar podemos utilizar todo el brazo. Descubrir los movimientos naturales de tu propio brazo es esencial. Recordemos el rango de acción de cada articulación. Saber bloquear algunas de las articulaciones aprovechando el movimiento natural de otras nos ayudará a dibujar con más control de manera más sencilla. Ahora es cuestión de ponerlo en práctica con los ejercicios de dibujo. Podemos comenzar haciendo horizontales. Lo mejor es señalar dónde comenzamos y dónde terminamos para hacer un trazo del tirón, fluido y con decisión. Y practicaremos haciéndolo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Para que este ejercicio te sea más sencillo, puedes probar a bloquear la muñeca y el codo y trabajar con el hombro, ya que es uno de los movimientos naturales de esa articulación. Así que si aprovechas el movimiento lateral de tu hombro, creo que te será más sencillo hacer este ejercicio. Al igual pasa haciendo verticales, y probaremos de arriba a abajo y de abajo a arriba. En este caso, también intentaremos trabajar con el hombro. No te preocupes si no te sale a la primera, porque esto es cuestión de práctica. Cuanto más practiques, antes acostumbrarás a tus articulaciones a moverse como tú quieres, y así ganarás en fluidez. Una vez que controles las verticales y las horizontales, es cuestión de comenzar a hacer diagonales. Para que este ejercicio sea más sencillo, te diré que bloqueo la muñeca y trabajo con el hombro y con el codo. Para que esta práctica sea más completa, lo mejor es hacerlo de arriba a abajo y de abajo a arriba. Como ves, estoy utilizando la posición de dibujo, con lo cual al tumbar el lápiz, la línea sale bastante más ancha. También podemos probar a cambiar la posición y así verás cómo cambia tu tipo de línea. El secreto de poder dibujar con la posición de escritura es que separemos levemente la mano de nuestro papel, lo que se llama una postura liviana. Esto influirá en que podamos mover nuestras articulaciones con fluidez. Cuando controles las diagonales en pequeña dimensión, es hora de practicar diagonales con dimensiones más amplias, como estás viendo en el vídeo. Y ten en mente que no es cuestión de perfección, sino cuestión de práctica. Cuanto más practiques, más fácil será. Una buena recomendación es que te acostumbres a utilizar las dos posiciones, la de dibujo y la de escritura, ya que cerrarse solo a una no creo que sea lo más beneficioso. La peor forma que conozco de hacer círculos es la forma que estás viendo, dejando la mano apoyada y trabajando con los dedos. Básicamente es un error de dibujo de principiantes. La mejor forma es hacer el movimiento antes de dibujar y hacerlo con el hombro, bloqueando la muñeca y parcialmente el codo. Este es uno de los movimientos más repetidos en el dibujo, así que cuanto antes te acostumbres, mucho mejor. Una vez que controles los círculos, es cuestión de pasar a las elipses, que son círculos en perspectiva. Y también trataremos de hacerlo de forma fluida. Si te das cuenta, mi movimiento natural es al contrario de las agujas del reloj. Ya luego de haber visto el video y entender cómo funcionan, no solamente los lápices, sino el manejo del lápiz y los tipos de ejercicios con los que podemos empezar a hacer aprestamiento, vamos a explicar de qué manera vamos a trabajar. Entonces, primero, usted va a hacer los siguientes ejercicios, no sin antes tener en cuenta que todos los ejercicios los debe hacer con el lápiz en posición de escritura. Es decir, van a empezar a trabajar líneas sólidas y constantes, firmes, sin inclinar la punta o la mina del lápiz. Van a empezar a trabajar ejercicios horizontales, ese va a ser el primer ejercicio que van a hacer. Van a ir alternando entre lado izquierdo y lado derecho, es decir, como lo indican las flechas. Luego, sobre esas horizontales van a ser verticales y van a ir alternando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, como lo indican las flechas. El tercer ejercicio van a ser las diagonales. Pueden hacer diagonales en toda la hoja, simplemente ir haciendo fracciones de diagonales, es decir,
Usted puede tomar una hoja tamaño carta, oficio, reciclada, cuadriculada, la hoja que usted quiera y lo divide en 6 partes o simplemente 4 partes o simplemente coge la hoja completa y va trazando las diagonales de extremo a extremo. ¿Qué debe tener en cuenta? Las debe ir alternando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para ir haciendo ejercicios. Lo importante es que usted al final logre definir hacia qué lado es que tiene usted mayor destreza para poder manejar el lápiz. Insisto, todo lo van a hacer con el lápiz en posición de escritura. Y ya por último vamos a trabajar círculos. Es importante que recuerden que no deben apoyar la muñeca ni la mano al momento de hacerlos. Fíjese que en el video se explica o se hace la explicación que usted primero simula sin rayar de qué manera va a ser el círculo y ya cuando se sienta seguro lo marca o lo traza. Es decir, usted va a tener 3 hojas. En una va a tener ejercicios horizontales y verticales, en otra va a tener diagonales y en otra va a tener círculos. Profe, puede utilizar hoja por delante y por detrás, no hay problema. Usted lo puede trabajar de la manera que usted quiera. Lo importante es que haga simplemente el ejercicio para que logre tomar destreza o entender un poco cómo funciona. No lo va a lograr a la primera. Es decir, yo sé que por temas de cuarentena lo más seguro es que usted no pueda salir a comprar lápices, así que usted va a tomar todos los lápices que encuentre en su casa y va a empezar a probar, revisando qué tipo de mina es para saber con qué grafito se identifica usted de acuerdo al peso de su mano.